¿Alguna vez has sostenido un objeto en tu mano y has sentido que era indestructible, más que un objeto, un compañero, una extensión de tu voluntad? Piensa en eso por un momento. ¿Qué tienes hoy que te dé esa sensación? Hubo un tiempo en que la respuesta para 1.000 millones de personas era la misma no. Un teléfono Nokia, un ladrillo de plástico que se caía y seguía funcionando. Era una leyenda, pero hoy no vamos a hablar solo de durabilidad. Vamos a adentrarnos en una historia mucho más profunda. Una historia que no empezó con circuitos, sino con un río, el río Nokiavirta, en el sur de Finlandia, y junto a él, en 1865, una modesta fábrica de pulpa de madera. Finlandia era un gran ducado del Imperio ruso en el bosque infinito, el invierno implacable. Un ingeniero llamado Fredrik Idestem ve una oportunidad en los recursos de su tierra en los árboles, funda su molino de papel a orillas de ese río, y le da el nombre de la región a Nokia. Por décadas, Nokia fue sinónimo de papel, cartón, botas de goma y luego de cables de telégrafo. Hasta aquí una historia industrial más pero fíjate en el primer giro. Era la década de 1960, Nokia se fusiona con la compañía finlandesa de cable y con la compañía finlandesa de goma. ¿Qué tenían en común? El control de materiales, caucho para aislamiento, cable para conducción, pero más importante, compartían una mentalidad forjada en la adversidad la de ser pragmáticos, de usar lo que tienes para crear algo sólido. Este fue el ADN que heredarían. Avancemos a los 80, el mundo sueña con lo inalámbrico. Nokia, que ya hacía equipos de radio, da un salto audaz al negocio de la telefonía móvil. No era la única, había gigantes como Motorola, pero Nokia aprendió rápido. En 1982 lanzaron el Movira Senator. Pesaba casi 10 kilos. Era una maleta con un teléfono, su escuela, y entonces llegó el momento decisivo, el momento emotivo. Era 1984, Jorma Alela, un directivo que venía del mundo de la banca, fue puesto al mando de la división de móviles, la división más pequeña, la menos prometedora. Olila miró aquel ladrillo con antena y no vio un juguete para ejecutivos. Vio algo revolucionario. Él lo describió con claridad. Vio que algún día cada persona tendría un teléfono. En los años 80, eso sonaba a locura, pero él lo creyó. Y bajo esa visión ocurrió la magia. Nokia dejó de ver el teléfono como un artefacto técnico y empezó a verlo como un objeto emocional. Un objeto para la gente. Para toda la gente. Un diseñador clave, Frank Nuovo, contó que Nokia comenzó a investigar no solo ingeniería, sino antropología. Observaban cómo la gente interactuaba, cómo llevaba las cosas, cómo quería expresarse. De ahí nació, en 1994, el Nokia 2100 AN. Era pequeño, ligero, y tenía algo que lo cambió todo. El tono de llamada Nokia Tune era la primera vez que una compañía pensaba en la personalización, en la identidad sonora de tu dispositivo. Pero el verdadero golpe maestro, el que generó una conexión emocional visceral con toda una generación, llegó en 1999. El Nokia 3310 no era el más avanzado, pero era perfecto, era confiable, su batería duraba días, podías jugar al Snake durante horas. Y, por supuesto, era legendariamente resistente. Se convirtió en una extensión de nosotros mismos. Era el teléfono que tu padre te daba para que estuvieras localizable. Era el que pasabas a tu mejor amigo para que escribiera un mensaje de texto. Era el que iluminaba tu cara bajo las sábanas, escribiendo en secreto. Fue más que un producto, fue un compañero de vida. Y Nokia entendió eso. Su eslogan no era "tenemos la mejor tecnología", era "Connecting People", conectando personas al simple poderoso humano. En el año 2000, Nokia era la compañía más valiosa de Europa. Representaba el 4% del PIB de Finlandia. Era un titán que había salido de los bosques para conectar al mundo. Aquí viene la segunda parte de la historia
la parte dolorosa, la que nos enseña la lección más cruda. Nokia había logrado lo imposible, hacer que la tecnología fuera humana, pero cometió un error fatal. Uno que, según el académico de Harvard, Clayton Christensen, autor de El dilema del innovador, es el clásico en las empresas exitosas en C, enamoró de su propio éxito. Se volvió arrogante. Cuando Apple presentó el iPhone en 2007, los ingenieros de Nokia lo desmontaron, lo analizaron y se rieron. Lo consideraron un juguete caro. La antena era mala, la batería no se podía quitar, se rompía con una caída. No cumplía con sus estándares de calidad Nokia. Lo que no entendieron fue que Apple no estaba vendiendo un teléfono, estaba vendiendo una experiencia, una puerta de entrada a Internet, a las aplicaciones, a un ecosistema. Habían redefinido la categoría. Nokia quedó paralizada por sus propios comités, por su lentitud burocrática, por el miedo a dañar sus enormes ventas de teléfonos básicos. Cambió de sistema operativo una y otra vez, perdiendo tiempo precioso. Los consumidores que una vez amaron el 3310 por su simplicidad, ahora deseaban la pantalla táctil del iPhone. El mundo había cambiado. Y Nokia, la reina de la conectividad, se había desconectado de la nueva realidad. En 2014, su división de móviles fue vendida a Microsoft. La caída fue tan meteórica como el ascenso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿La moraleja de esta montaña rusa épica? No es que la tecnología avanza. Eso es obvio. La enseñanza de Nokia es doble, y es profundamente humana. Primero, tu origen no es tu destino, pero sí tu brújula. Nokia nació de la madera, el caucho y el cable, de materiales tangibles, duros. Esa mentalidad de crear cosas a prueba de todo los llevó a la cima cuando el producto era un objeto físico. Esa misma mentalidad los hundió cuando el producto se convirtió en un servicio intangible, en software. La lección es clara en ser fiel a tus valores fundamentales, en el caso de Nokia, la conexión humana, pero nunca seas esclavo de tu modelo de negocio. Tu brújula debe apuntar al por qué, no al cómo. Y segundo, la más importante hago, el éxito es el mayor enemigo de la relevancia. Cuando estás en la cima, es cuando debes tener más miedo, es cuando debes cuestionarlo todo. Como señaló el periodista Walt Mossberg, Nokia falló en ver que el hardware y el software debían integrarse elegantemente, se durmieron en los laureles de su propio dominio. La autocomplacencia es un veneno lento, pero mortal. Ahora, te hago la pregunta poderosa que te prometí. ¿En qué Nokia 3310 estás tú durmiendo hoy? ¿En qué idea, hábito o modelo que te funcionó maravillosamente en el pasado te estás aferrando, cegándote a los cambios que surgen en tu vida? ¿A qué nueva realidad te resistes a conectar? La historia de Nokia no es una tragedia, es el relato más honesto sobre la innovación y la adaptación. Nos recuerda que nada, por bueno que sea, es para siempre, y que la verdadera fortaleza no está en ser irrompible, sino en tener la flexibilidad para doblarse sin quebrarse, para aprender, para pivotar en su legado. Sigue vivo. Hoy, Nokia es una potencia en infraestructura de telecomunicaciones 5G, volvió, en cierto modo, a sus raíces a lo esencial. Si esta historia resonó contigo, si te hizo reflexionar sobre tus propias fortalezas que pueden convertirse en jaulas, te invito a que sigamos esta conversación. En mi perfil Alma en Evolución exploramos precisamente esto, cómo transformar las lecciones del pasado en combustible para tu siguiente capítulo. Porque la vida no se trata de ser indestructible, sino de ser adaptable, de evolucionar. Hazme un favor en comparte este audio con alguien que necesite escuchar que es posible reinventarse. Y suscríbete a este contenido si crees que las mejores enseñanzas están escondidas en las historias que creemos conocer. No mires tu pasado con nostalgia, examínalo con sabiduría. Y luego, construye lo que viene.